Qué bueno que podemos vernos una vez más. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da, que aún cumpliendo con las medidas restrictivas, con las indicaciones del gobierno, aún así podemos tener esta transmisión donde puede llegarnos la predicación. Ustedes saben, hermanos, que hemos estado en el libro de Hechos en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad. Precisamente nos hemos detenido en el capítulo 16, específicamente en el relato de Lidia, que es un relato que no es muy extenso, pero es un relato donde hay muchas verdades bíblicas. Fuera de este capítulo, amados hermanos, no se menciona más de Lidia, pero ella a nivel cristiano es muy conocida, lo que indica que lo que se menciona de ella trasciende. Y el escritor divino ha decidido colocarlo aquí para nuestra enseñanza. En el libro de Hechos, hasta aquí hemos visto la conversión de Lidia, es lo que hemos visto hasta ahora, la conversión de Lidia. Hablamos del proceso de la salvación. Hablamos también de los resultados de la salvación. Y precisamente hoy iniciamos en la segunda parte de esos resultados de la salvación. Yo quisiera que oremos para poner todo en manos de Dios a fin de que Él esté con nosotros y nos dé un buen tiempo. ¿Me acompañan? Soberano Señor, nosotros buscamos tu rostro. En toda ocupación, oh Dios, que tiene que ver con tu reino y más con la exposición de tu palabra, nos urge, necesitamos, oh Dios, que tú nos acompañes. Y es por eso que vamos delante de ti, para que seas tú quien hables a tu pueblo, Señor, para que seas tú quien edifiques, para que seas tú, oh Señor, quien trates con nosotros. Déjanos escucharte a ti, oh Dios, y poder decirlo y poder aplicar, Padre soberano, las enseñanzas que tú tienes para nosotros. En Cristo te pedimos estos favores. Amén. Entonces, amados hermanos, continuaremos viendo lo que es los resultados de la salvación. Ese es nuestro tema. El verso 14 de este capítulo 16 nos muestra cómo opera Dios la salvación, de qué manera sucede. Luego el verso 15 de nuestro texto en Hechos 16 nos deja ver los resultados de la salvación en la práctica. Lidia, después de haber creído, dio paso al cumplimiento de las ordenanzas bíblicas, donde vemos que Lidia no fue salva porque obedeció, sino que la obediencia fue un resultado de su salvación. Ahora bien, hermanos, ¿qué más hizo Lidia después de ser bautizada? Ok, ya Lidia tiene la salvación del Señor, ella procede a cumplir con las ordenanzas bíblicas. Entonces, ¿qué sigue? Quisiera que vayamos a Hechos 16, que es nuestro texto, verso 14 al verso 15. Leemos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia, después de haber creído, es decir, después de ser cristiana, es bautizada, pero ella no se queda allí de brazos cruzados. Bueno, ahora que ya me convertí, ella no dijo, ahora solo déjame esperar hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, hasta que Él vuelva. No, eso no es lo que vemos en ella, hermanos. No es solo eso. Eso no es lo que leemos acá. Dice el texto, cuando fue bautizada nos rogó diciendo, y el autor, que es Lucas, él se incluye allí. Dice el texto, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Recuerden, hermanos, que todo esto se da dentro del contexto del segundo viaje misionero. Es decir, Pablo y los que le acompañan una vez más están haciendo la obra. El apóstol y los que le acompañan están lejos de sus casas. De hecho, si uno lo ve en el mapa, en el día de hoy, en el mapa de donde ellos salieron hacia donde ellos se encuentran, hermanos, Google nos dice a nosotros que hoy en día hay 1576 kilómetros más o menos. Y ustedes saben, hermanos, que cuando hay grandes distancias así, hasta hay cambios de horario para denotar
lejanía del lugar desde donde uno se encuentra. Imaginen, hermano, ahora, si eso es lejos en el día de hoy, con tantos medios de transporte, 1576 kilómetros, imagínense qué tan lejos era en ese entonces. Todo el que estaba allí sabía que estos hombres no eran de Filipos, así que ellos tenían que averiguar dónde iban a pasar la noche, que no sabemos si tenían suficiente dinero para pagar en una posada. Recuerde que tenían ya muchos días que habían salido de Antioquía, y a pesar de esto el texto nos pudiera dejar entrever que ellos no pretendían ser carga de nadie. Por eso en el verso 15 se destaca que Lidia tiene que rogar y argumentar en su solicitud de querer servir. Eso tiene que hacer Lidia. Y aquí brota una verdad, amados hermanos. Una verdad que señala un énfasis de manera general cuando vemos el panorama completo de lo que sucede allí en el verso 15, cuando vemos el accionar de Lidia. ¿Qué vemos allí? Aquí vemos a una persona que después de haber creído, obedece. Y que no solo obedece, sino que también la vemos actuando con generosidad, actuando con gentileza, actuando con misericordia, y de esa manera nos enseña en el día de hoy. Y eso es central, amados hermanos. Eso es central. Lo que vemos allí es eso. Vemos a una mujer actuando con generosidad, actuando con gentileza, actuando con misericordia y enseñándonos a través de sus acciones. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos marcas distintivas en toda persona que ha nacido de nuevo. Y estas marcas distintivas en toda persona que ha nacido de nuevo se pueden dividir en dos específicamente, que son actitudes hacia Dios y actitudes hacia los hombres. Toda persona que ha nacido de nuevo va a mostrar esas actitudes hacia Dios y actitudes hacia los hombres. ¿Cuáles son las actitudes hacia Dios? Bueno, son la confianza, la fe, la esperanza, amor a Dios, el temor a Él, una vida de arrepentimiento, entre muchas otras cosas que se pudieran mencionar. Por ejemplo, acá está Lidia actuando con sumisión a las ordenanzas bíblicas. Esas son actitudes que muestran una persona que ha tenido un encuentro con Dios, actitudes hacia Dios. Ahora, ¿cuáles son las actitudes hacia los hombres? Las actitudes hacia los hombres, que son marcas distintivas de los que han nacido de nuevo, son el amor genuino, el perdonar, la humildad, el ayudarnos unos a otros en este caminar, la paciencia también, así también como lo que vemos en Lidia, la generosidad, la compasión, la bondad, la gentileza. Todo ese grupo de cosas que son actitudes que nosotros mostramos hacia los hombres, la vemos aquí englobadas en las acciones de Lidia. La generosidad, la compasión, la bondad, la gentileza. Y lo primero es, hermanos, que en ti y en mí hay razones para ser generosos. En ti y en mí hay razones para ser generosos. El verso 14 de Hechos 16 nos dice que el Señor fue quien abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía, y de esa manera fue que Lidia fue salva. Lidia ahora, hermanos, tenía algo que lo había recibido. Ella había sido receptora de misericordia, ella no la había comprado, no se la había ganado, sino que había sido algo que ella lo había recibido. Lidia había sido receptora de la bondad de Dios y aquí está actuando conforme a una nueva naturaleza. Las mismas cualidades de misericordia, de compasión, de bondad que Dios nos ha mostrado a nosotros, conforme a esa nueva naturaleza, a esos nuevos genes que nosotros tenemos, debemos mostrarla para con otros. Y al hacer esto, nos parecemos a Dios. Esas mismas actitudes, eso mismo que Dios ha mostrado hacia nosotros, es lo que tú y yo, esas actitudes debemos mostrarla hacia los demás y hacia los hombres. No es hacia Dios, hacia quien tenemos que hacer eso. Yo no puedo venir y decir, Dios, hoy en la mañana me levanté con la idea de ser generoso contigo. No. Esas actitudes tienen que ver con los demás.
De hecho, amados hermanos, cada vez que se hace referencia en la Biblia a personas mostrando generosidad, compasión, bondad, gentileza, siempre es hablando de personas regeneradas, que son parte del pueblo de Dios, que tienen una relación con Cristo. Efesios capítulo 4, yo quisiera que vayamos allá, verso 32, para que leamos allí. Antes, o contrario a, o por encima de, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otra versión le dice, sean buenos, sean compasivos, sean de buen corazón. El contexto de este verso nos está hablando de cómo nosotros no deberíamos de ser. Y entonces el verso 32 está mencionando cuáles actitudes sí deberían verse en mí. Lo mismo que mostró Lidia, la benignidad, la misericordia, como Cristo también la ha mostrado conmigo. Por eso, hermanos, es que la falta de misericordia, la falta de bondad pudiera ser considerada como característica de la gente que no tiene a Dios. La falta de misericordia, la falta de bondad pudiera mostrar o mostrar las características de personas sin Dios, o en los cuales Dios no ha mostrado su perdón. ¿Y qué significa todo eso para nosotros? ¿Qué significa todo eso para nosotros? ¿Saben qué significa, amados hermanos? Que cada vez que actuamos con bondad, tú y yo estamos mostrando a Cristo. Cada vez que actuamos con bondad, tú y yo estamos mostrando a Cristo. Cada vez que actuamos con gentileza, con generosidad, estamos llevando, ¿sabes qué? El evangelio sin palabras. Estamos llevando el evangelio en la práctica. Cada vez que actuamos con generosidad y con bondad. De nuevo, Efesios 4:32. Esa es la clave para todo, amados hermanos. Efesios 4:32. Dice allí, Dios nos perdonó en Cristo. ¿Y tú sabes qué es eso, amado hermano? Eso es el evangelio. Efesios 4:32. Dios nos perdonó en Cristo. Eso es el evangelio. El perdón de Dios en Cristo para personas condenadas por sus pecados sin posibilidad de salvación. Cada vez que actuamos con gentileza, con generosidad, estamos llevando ese mensaje. Ese es el mensaje que estamos llevando. El evangelio sin palabras, el evangelio llevado en la práctica. Esa debe ser razón suficiente para nosotros mostrar generosidad, amado hermano. Esa debe ser razón suficiente para nosotros mostrar generosidad. ¿Cuál? Llevar el evangelio. Llevar el evangelio. Ahora yo me hago una pregunta, amado hermano. Te la hago tal vez a ti o tú te la estés haciendo en este momento. ¿Hace falta que se hable de esto en las iglesias? ¿Hace falta? Bueno, si consideras que el evangelio hace falta, debemos considerar que necesitamos mostrar bondad, mostrar generosidad. Hoy en día, penosamente, el mundo es caracterizado por falta de estas cosas. Por eso, muchas personas hoy en día escuchan hablar muchísimo de Cristo, pero penosamente ven poco a Cristo. Repito, hoy en día, muchas personas escuchan hablar muchísimo de Cristo, pero ven poco a Cristo en la práctica. El evangelio lo ven poco en la práctica. Hoy en día la corriente, las muchas cosas nos pueden ir arrastrando y sin darnos cuenta, amados hermanos, para que cada vez mostremos menos esas actitudes que son resultados de la salvación. Estamos hablando de los resultados de la salvación. La bondad, la benignidad, la gentileza es un resultado de la salvación. E incluso, amados hermanos, hay cosas que se hacen que uno se vaya insensibilizando sin percibirlo mucho. Yo, trabajando en esto, me vino a la mente el tránsito. Solo pensar en el tránsito, amados hermanos, pensar en cómo se conduce en nuestro país, cómo el tránsito es tan pesado y tan difícil,
donde hoy en día ya no decimos que hay una hora pico para que el tránsito esté difícil, sino que decimos que todas las horas son pico y de verdad que conducir a veces se hace bien pesado, bien difícil. De verdad que sí, amados hermanos. En días pasados yo iba de la casa de mi madre hacia el lugar donde vivimos, mi esposa y yo. Y yendo hacia allá, voy conduciendo con mi esposa. Yendo conduciendo, vamos detrás de un vehículo y ese vehículo en el cual nosotros vamos detrás de ese vehículo se iba parando mucho. Iba dando mucho chance a personas que entraran o a alguien a que entrara a la ruta o que saliera de la ruta. Y esa persona era muy condescendiente, que iba delante de mí. Y yo no recuerdo si ese día era un día que íbamos de hecho para empezar la reunión de Zoom, pero yo sé que íbamos para la casa. Resulta ser que la persona que iba delante de mí había dado varios pases a personas para que entraran. En una de las ocasiones, usted sabe que cuando la persona es una persona que da muchos pases, es una persona que se va haciendo paradas. En una de las ocasiones, la persona que va delante de mí le dio chance a otro de que entrara. Y yo dije en voz, de una manera que se escuchó, decía, hablado lo dije. Dije, wow, una vez más esa persona se va a parar, increíble, wow, increíble. Yo me dije así. Y mi esposa, amados hermanos, me miró. Y ella me dijo a mí, amor, es que esa persona está actuando con gentileza. Eso me dijo mi esposa. Y de verdad, hermanos, que yo me quedé pensando cuando ella me dijo eso. Me quedé pensando y lo tomé de hecho como una reprensión. Y en ese mismo momento yo le dije, sí, amor, esa persona está actuando con gentileza, tienes toda la razón. Así mismo le dije yo a ella. Me quedé pensando en todo eso. Ustedes saben, hermanos, que los vehículos tienen una lucecita que en los tableros que prenden o parpadean o se quedan prendidas. Esas lucecitas están para mostrarnos alarmas al que va conduciendo, al que tiene el vehículo, para darnos alarmas, que son señales de que algo no pudiera andar bien. Eso que me pasó ese día fue una alarma de que algo no está bien en mí. Hay cosas por las que orar. Eso me dijo eso a mí. Hay cosas por las que orar. Hay cosas para trabajar. Eso me dijo a mí esa alarma. ¿Ustedes saben por qué, amados hermanos? Porque la gentileza es una actitud que debe caracterizar a los que dicen que son cristianos. La gentileza nos debe caracterizar. Gálatas 6, yo quisiera que vayamos allá. Verso 22 al verso 23. Dice allí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, vivimos en días donde fácilmente somos provocados. Como yo decía ahorita, un suceso que me pasó, donde también me dejé provocar. Somos empujados a ser pocos bondadosos. Somos empujados a eso. Y nosotros nos dejamos llevar. A nuestro corazón no hay que empujarlo mucho a que no sea tan bondadoso. Porque nuestro corazón, nuestro remanente que tenemos es caído. Y esas inclinaciones pecaminosas no son tan difíciles de sobrellevar. Pero aquí podemos ver, hermano, que por sobre todas las cosas nosotros contamos con la presencia del Señor en nosotros. De modo que nosotros podemos orar, Señor, déjanos actuar como se supone que debe actuar una persona que te ha conocido, con gentileza, con generosidad, con bondad. Déjanos actuar así. Podemos pedirle eso al Señor en oración. En nosotros está la capacidad para actuar con generosidad, para actuar con gentileza.
¿por qué nos dejamos provocar tan fácil? Y en vez de actuar con gentileza, actuamos con ira, actuamos con descortesía o descortésmente. Así que hermanos, Dios nos ayude siempre a mostrar estas actitudes, amados, y a estar pendiente a esos detalles que nos revelan que nosotros tenemos que cuidarnos, porque fruto de la presencia del Espíritu Santo, como leímos en Gálatas ahora, en mí, fruto del Espíritu Santo en mí, yo puedo actuar de esta manera santa y bíblica, así como actuó Lidia, con generosidad, con bondad, con gentileza. Yo también puedo actuar así si tengo a Cristo en mi corazón. Yo lo puedo hacer. No es excusa esa. No es excusa que nos hayan provocado o que hayan hecho algo para que nosotros entonces actuemos de una manera muy contraria a cómo actúan los hombres de Dios. No es razón para ello. No es razón para ello. En nuestro texto, amados hermanos, Lidia mostró gentileza, mostró generosidad, mostró bondad. Y yo me hago una pregunta ahora. ¿Cuándo y con quiénes yo debo ser generoso? ¿Cuándo y con quiénes yo debo ser generoso? Para nadie es un secreto, amados hermanos, la situación que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Hay demasiadas noticias negativas en cuanto a lo económico se refiere, muchas noticias negativas. Y la pregunta es la siguiente. Si la situación está difícil para muchos que están produciendo, para muchos que están trabajando, ¿qué no será para aquellos que están desempleados? ¿Qué no será para aquellos que ganan menos? Si está difícil para los que más ganan, ¿qué no será para aquellos que ganan menos? Entendiendo, claro, que la situación no es la misma para todos. Pero si aún a los que producen mal les está afectando esta pandemia, todo lo que ha conllevado todo esto, el cese de la economía que ha ido avanzando más lenta o ha cesado muchísimo, ¿cómo será con los desempleados? Si eso se está afectando a los que ganan más. Yo quisiera que leamos un texto. El mismo texto de Hechos 16, el verso 15, una vez más. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí está Lidia, hermanos, siendo gentil, siendo hospedadora. Y en ella vemos el modelo de lo que es la generosidad bíblica. Ese es el modelo que vemos en ella, el modelo de lo que es la generosidad bíblica. No esperando que el apóstol Pablo los demás le soliciten, sino que ella misma es quien se ofrece. Esa es la generosidad bíblica. Y por eso, amado hermano, cada vez que empezamos en la generosidad bíblica, que es no esperar que el otro me solicite, sino yo mismo ofrecerme, es difícil hacer esto o pensar en esto y no pensar en el evangelio. Eso es difícil, hermano, desasociarlos. Eso no se puede desasociar. La generosidad y el evangelio no se pueden desasociar. El libro de Romanos, en el capítulo 3, nos deja ver específicamente que no hay quien busque a Dios. Y esa es la verdad bíblica, hermanos, coherente con toda la escritura. El buscarnos, Dios es quien lo ha pensado desde antes de la fundación del mundo, no nosotros. Y Él no solo lo ha pensado, sino que también lo ha ejecutado, es decir, quien nos lo ha mostrado haciendo esto desde el principio, que lo vemos en Génesis y en todo el resto de las escrituras. Mientras Adán pecó y se escondía cuando pecó, mientras Adán se escondía cuando pecó, Dios lo estaba buscando. Eso es el evangelio. Fue Dios quien le buscó, es Dios quien nos ha buscado a nosotros, amado hermano. Por eso es que la bondad bíblica, la generosidad bíblica es pensar tú en el bien del otro, buscar tú el bien del otro, procurar tú el bien del otro. Eso es mostrar el evangelio. Lo que es la generosidad bíblica es mostrar el evangelio. Esa es la bondad bíblica que es coherente con lo que es Dios. Muchas veces, hermanos, a muchos de nosotros, muchas veces, penosamente,
nos gusta esperar que sean los demás que nos digan que nos necesitan. Penosamente. Sabiendo nosotros muchas veces que hay una necesidad. Esa actitud no es de Dios. Conforme a lo que hemos visto, que la generosidad tipifica el Evangelio, tipifica lo que Dios hace con nosotros, eso no es bíblico ni es de Dios. Esperar que otro sea quien me diga que necesita, para yo entonces suplir, para yo entonces favorecerle, esa no es la bondad bíblica. Y miren, amados hermanos, hay cosas que evidentemente no las sabemos y no creo que por eso Dios nos condene, pero muchas veces pueden haber indicativos, como esa lucecita de los vehículos que prenden, muchas veces hay indicativos que nos revelan algunos detalles de necesidad. Porque nosotros pudiéramos deshonrar a Dios cuando pudiendo hacer algo, no lo hacemos. Pudiéramos deshonrar a Dios con eso. No esperemos que necesariamente el otro nos diga que nos necesita. De hecho, hay personas a los que se le hace difícil solicitar ayuda. Hay personas así, amado hermano. Probablemente muchos de nosotros seamos así. Probablemente a nosotros se nos haga bien difícil solicitar ayuda. Y más cuando las personas son piadosas y no son personas aprovechadoras. Eso sucede mucho. Y eso lo podemos ver incluso en este grupo de hombres que estaban allí, a los que Lidia sirvió. No querían ser carga para Lidia estos hombres. Así que considera que muchas veces no es fácil siempre solicitar ayuda. No es fácil hacerlo. Pero en realidad, hermanos, estos hombres, Pablo y los que estaban haciendo la obra, tenían una necesidad. Ellos tenían una necesidad que era conocida, que era visible, que era evidente. Ninguno de ellos era de allí, de ese lugar. Y ninguno de ellos era de Filipos. Ninguno de ellos. Así que era visible que tenían que buscar un lugar donde posar. Y Lidia, ¿sabes qué hizo, amado hermano? No se hizo de la vista gorda. Lidia no miró para los lados, sabiendo que habían hermanos que tenían una necesidad de hospedaje. Lidia no miró para los lados. Lidia no se hizo de la vista gorda. Proverbios 3, 27-28 dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tú tienes contigo que darle. Eso es lo que nos manda la palabra. Un comentarista dice: no rechaces la bondad cuando esté en tu poder hacerla. No rechaces la bondad cuando esté en tu poder hacerla. No, mi hermano, pero es que tú sabes que estamos en un tiempo de pandemia. Hay que también ser cuidadoso. Cuidado con los extremos. Cuidado con los extremos. En la Biblia no vemos mandatos para que nos desprendamos de todo. Lo que sí vemos son mandatos y modelos de generosidad, aún no teniendo tanto. Eso sí vemos en la Biblia. Cuando tú y yo estamos llamados a no hacer obras de misericordia, cuando tú y yo estamos llamados a no hacer obras de misericordia, ¿sabes cuándo, amado hermano? Cuando estamos imposibilitados para poder hacerlo. Cuando no hay forma de que tú puedas hacerlo. Cuando no hay forma de que yo pueda hacer nada. Yo estoy libre delante de Dios. Ahí. Esa es la única condición. Cuando estamos llamados a no hacer una obra de misericordia. Cuando estamos imposibilitados. Y eso solamente me trae a la mente el caso del ladrón en la cruz. Estaba allí en la cruz, próximo a su muerte. Allí entregó su vida a Cristo. Allí vino a Cristo. Allí fue parte del reino. Pero desde allí, él no podía hacer obras de misericordia. Desde allí de donde estaba, no. Desde allí de donde él estaba, él no podía bajar y querer mostrar bondad y hacer bondad. Desde allí de donde estaba se le hacía difícil.
En cada oportunidad de servir se espera que los hijos de Dios hayan de suplir. En cada oportunidad que haya. Así que, hermano, mientras pueda, mientras tenga fuerzas para servir, sirve, obremos con misericordia, que es allí donde hay grandes bendiciones. Estos hombres que estaban haciendo la obra estaban lejos de sus tierras, pero aún allí tuvieron lugar donde posar, porque de alguna manera Dios provee, y la manera que Dios usa, la manera ordinaria que Dios usa para proveer, para suplir, es a través de otros hermanos en la fe. Esa es la manera que Dios usa. Y eso incluso, hermanos, habla de la relación que hay entre los cristianos. En Cristo hay una verdadera familia en la fe. Estos hombres que se mencionan allí, Pablo y los que con él estaban acompañándole en el segundo viaje misionero, estaban lejos de sus tierras, lejos de sus familias, pero Dios le dio una familia allá en Filipos, cercana. Dios le dio una verdadera familia en la fe. Ya Lidia no se preocupaba solo por la familia de su casa, también lo hacía por su nueva familia cercana. Y todo eso, hermanos, es resultado de la salvación. Amado hermano, tú te puedes chocar con mucha gente a diario, con mucha gente. Y es posible que con muchos de los que tú te topes a diario, cada día, sea difícil que tú le hables, que tú tengas la oportunidad de poder predicarle. Es posible que sea muy difícil. Al igual que en los trabajos, nosotros estamos llamados a servir en los trabajos como para Dios y estamos cumpliendo una función. Y de hecho, lo correcto que hacemos es cuando estamos cumpliendo con nuestros deberes en nuestros trabajos. En los trabajos muchas veces no se dan tanto las oportunidades para tú poder predicar, para poder llevar una conversación con una persona, para tener ese tiempo adecuado para presentar el plan de salvación. Pero es probable, amado hermano, que sí muchas veces tú tendrás la oportunidad, tendremos la oportunidad, muchas veces se darán las ocasiones en que nosotros podamos mostrar generosidad. Probablemente las ocasiones de poder presentar el evangelio de una manera audible sean pocas, pero probablemente las maneras de poder mostrar generosidad en la calle, en el trabajo y en muchos lugares donde nos movemos sean muchas. Las ocasiones, las maneras de mostrar bondad, de mostrar gentileza a diario cuando estás conduciendo, a diario se te van a presentar esas ocasiones. A diario se te van a presentar. No desperdiciemos esas oportunidades. Mostremos generosidad. A nivel comercial se dice que nuestro país adolece, tanto a nivel privado y mucho más, amados hermanos, a nivel público, nuestro país adolece de lo que es el servicio al cliente. Eso es algo que se escucha a voces. Hay poco trato en el servicio al cliente. Y es precisamente, amados hermanos, porque así somos nosotros. En las calles hay mucha falta de bondad. En las calles hay mucha falta de generosidad. Hay mucha falta de gentileza. Hay mucha falta de misericordia. Siendo incluso la generosidad probablemente una de las actitudes que más puerta nos abra a nosotros para poder presentar el evangelio luego de una manera calmada y hablada a una persona. Hay muy poca generosidad incluso en círculos cristianos, como mencionaba ahorita, que incluso algo que me había acontecido. Hay muy poca generosidad. Y la generosidad es algo que probablemente es una de las cosas que nos abra muchas puertas para nosotros poder presentar a Cristo crucificado de una manera audible. Incluso he escuchado de países donde es difícil predicar la palabra, que lo que hacen algunos hermanos que están en esos países es mostrar generosidad. Y de esa manera entonces poder mostrar a Cristo. Miren lo último que nos menciona la Biblia de Lidia. Ya vamos cerrando este tiempo. Hechos 16, verso 40. Miren qué dice allí. Allí dice:
Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Eso habla del apóstol Pablo. Recuerden que habían sido perseguidos, habían sido maltratados por su fe e incluso por hacer una obra de sanidad, una obra de misericordia. Fueron perseguidos, fueron maltratados por su fe. Allí estaba la fe siendo perseguida, pero cuando lograron salir, que ya estaban libres, dice nuestro texto, salieron de la casa, de la cárcel, tuvieron un lugar donde ir cuando salieron, entraron a la casa de Lidia, la misma Lidia que se menciona a partir del verso 13 en adelante. Esta mujer de la que se habla poco, una mujer que vivía en un lugar donde la fe cristiana era perseguida, donde ella tenía cosas que perder porque era una mujer comerciante, era en ese lugar donde ella tenía sus negocios. Después del apóstol Pablo ser perseguido, después de ser maltratados ellos, esta mujer continúa sirviendo a Pablo y a los obreros de Dios. Al ser perseguidos, al ser bondadosos, al ser perseguidos, ella no dejó de ser bondadosa para con ellos. Pero ella mostró, amados hermanos, que sirviendo a la obra, estaba sirviendo a los propósitos de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Al mostrar generosidad, al mostrar gentileza, en esos momentos podríamos estar sirviendo a la obra de Dios. Y para Dios eso es algo que no pasa desapercibido. Yo quisiera que leamos un último texto, Mateo 25, verso 34 al verso 40. Vamos a leerla allí. Dice allí: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, Dios ve y recompensa nuestras acciones para con los demás. Nuestras obras de generosidad, de gentileza, de bondad, Dios las ve y no las ve en vano. Para el Señor no pasan desapercibidas. Sirvamos, seamos generosos, seamos gentiles, que esta es una obra de los que son de Dios. Todo lo que se ve aquí, amados hermanos, todo lo que se está hablando de Lidia, todo lo que se ve de ella, todo el accionar que se menciona de Lidia, se menciona sobre la base de algo que sucede primero, que es la salvación que Dios le da. Todo lo que se menciona de Lidia se menciona después de ella haber tenido un encuentro con Cristo, después de Dios haber abierto su corazón, de Dios darle el regalo de la vida eterna. Y eso nos está diciendo, amados hermanos, que la salvación fue lo que sucedió y los resultados de la salvación fue ese accionar de Lidia. Obediencia después de la salvación. Obras de misericordia, gentileza, bondad, generosidad después de la salvación. Amado hermano, amada hermana, que Dios nos ayude a mostrar esas actitudes también para con los hombres. Con ello mostramos también que somos hijos de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo. Oramos. Amado Señor y Salvador nuestro, a ti te agradecemos por tus bondades, por tu gran misericordia mostrada para con nosotros. Y de esa misma manera te pedimos que así como Lidia, que es un ejemplo para nosotros, también en nosotros estas actitudes estén presentes, Señor. Perdónanos todas las veces que no hemos actuado con generosidad.
Probablemente muchas veces hemos actuado así. Perdónanos todas las veces que hemos actuado con falta de gentileza, que no hemos actuado con bondad. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a mostrar estas actitudes todos los días de nuestra vida, Padre. Y que no sea algo solamente para mostrar una condición delante de los demás, sino que sea algo, como dicen Gálatas, que sea como fruto, Señor, de nosotros tener una relación contigo. Que sean evidentes estas cosas en nosotros. En Cristo te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, gracias por acompañarnos una vez más. Que Dios nos siga bendiciendo.